Bueno, muy buenos días a todos. Listo, segundo intento. Buenos días a todos. No, tercer intento. Buenos días a todos. Qué bien. Bueno, de parte del Instituto de Estudios e Investigaciones Educativas de la Universidad Estatal Francisco José de Caldas, les damos una calurosa bienvenida el día de hoy. Tengo entendido que hay estudiantes de enfermería. Sí, levanten la mano, levanten la mano. Listo, bajen la mano. Archivística, levanten la mano. Tecnología y electricidad, TMA y atención. Listo. Y estudiantes del Colegio Brasilia Bosa, levanten la mano. Eso es entender la vida. Listo. Entonces, les cuento. La universidad del día de hoy está a disposición de ustedes. Hay cosas que se ven y cosas que no se ven, y lo que no se ve normalmente en los eventos es toda la logística que está por detrás, organizando, planeando y básicamente gestionando para que este tipo de espacios salgan de la mejor manera, ¿sí? Para este evento en especial la organización fue ardua, es una cuestión de permisos, es una cuestión de papel en los largos y demás, que hacen que las personas que le dan vida a esto hoy puedan encarnar el papel principal, que básicamente son ustedes, ¿sí? La universidad, los profesores y demás. No seríamos absolutamente nada si las personas como ustedes, los participantes, estudiantes y demás que están ahí, no estuviesen acá, ¿sí? Entonces, de primera mano, un total agradecimiento por su presencia en este lugar. Esta mañana tuvimos el primer espacio y sucedió algo muy particular, y es que el profesor hablaba sobre la reducción del factor humano, ¿sí? Y el factor humano siempre ha estado en nuestras manos, y en la actualidad la reducción del mismo también está en nuestras manos. Veo algunas personas con celulares en las manos. ¿Sí ven que el factor humano está en nuestras manos? La reducción del mismo también. ¿Qué es lo que ocurre? En la actualidad, por medio de inteligencias artificiales, hacemos que la vida de cierta forma se vea más sencilla, ¿no? Y nos quitamos ciertas cargas de responsabilidad, ¿sí? Hacer un escrito, realizar un dibujo, cosas de autoridad que anteriormente nosotros nos tardábamos mucho más tiempo si lo pedimos en la actualidad a un bot o una inteligencia y nos la arroja prácticamente de una manera automática. Y usted la puede presentar y quedar bien, pero el proceso suyo de creación, innovación, ¿sí? Su imaginación, dejar volar eso y crear algo nuevo, está quedando a un lado, ¿sí? Y se empieza a reducir ese factor humano. Les repito nuevamente, ese factor humano está en nuestras manos, y en sus manos el día de hoy está el hecho de que ese factor humano se normalice y la humanidad sencillamente genere unos espacios de creatividad mucho más grandes, ¿sí? De innovación, y que se planteen nuevas ideas, ¿sí? La inteligencia artificial es brillante, pero cuando usted tiene que ir a argumentar lo que hizo a través de la inteligencia artificial, va a ser igual de brillante. ¿Sí? Ahí está la cuestión. Pero bueno, anterior a eso, como les estaba diciendo, bienvenidos el día de hoy a la Universidad Distrital, a la sede BOSA. Entonces, vamos a iniciar. Muy buenos días a todos los presentes. Es un honor y un placer darles la bienvenida a la introducción a la Cátedra Institucional Francisco José de Caldas. El Instituto de Estudios e Investigaciones Educativas busca generar y difundir conocimientos mediante la definición de programas y proyectos de investigación que trabajan en torno a la pregunta por la educación e interrogan los desarrollos investigativos de la pedagogía. Presta además servicios de asesoría y consultoría a los diferentes actores relacionados con la educación, no solo en el Distrito Capital, también a la comunidad nacional en general, buscando en todo caso articular las funciones de la universidad con las problemáticas del entorno social. Mi nombre es Julián Robles y seré su acompañante en representación del Instituto de Estudios e Investigaciones Educativas durante esta jornada. En nombre del IEE, queremos expresar nuestro profundo agradecimiento por su asistencia y participación en este evento, en especial a nuestro conferencista del día de hoy, el profesor Boris Rafael Bustamante. Profesor, bienvenido. Desde el año 2009, la Cátedra Institucional Francisco José de Caldas es un espacio académico obligatorio complementario que permitirá la construcción de conocimiento a partir del desafío de acercarse a debates y discusiones inherentes a la función investigativa y formativa de la universidad. Durante el proceso de introducción del periodo académico 2025-03,
Y según el acuerdo 006 de 2025, la universidad en cabeza de la vicerrectoría académica ofrece para los estudiantes del primer semestre las conferencias introductorias en el marco de la Cátedra Institucional Francisco José Caldas, como un ejercicio académico vinculante con las preguntas por el conocimiento, las expectativas de los estudiantes del primer ingreso, articulada con su propia esfera de interés formativo. Nuevamente, bienvenidos. Para la metodología de esta sesión, de trabajo, es que una vez culminada la presentación de nuestro conferencista invitado, se abrirá un espacio de preguntas y aclaraciones. El día de hoy presentamos al docente Boris Rafael Bustamante Borges. A continuación, si me lo permiten, voy a nombrar algunos de sus créditos. Magíster en Comunicación y filósofo, autor de varias obras de su experticia. En esta oportunidad presenta la conferencia titulada Aventura de Imaginar y Pensar en la Universidad. Démosle una fuerte bienvenida. Bueno, buenos días a todos, a todas. Gracias a Miguel Julián, profesora Marta Velasco, Geraldine Murcia y otros compañeros que son del instituto, así como la presencia de ustedes. Estamos en un acto iniciático, ya ustedes se van a dar cuenta, esto es una palabra muy bella. Agradecerle también a los profesores presentes en la sesión de hoy. Y esta es una reflexión que he venido trabajando hace tiempo. Creo que voy a tratar de cumplir con el tiempo para ello. Sí, efectivamente, la he denominado aventura de imaginar y pensar en la universidad. Ya esta palabra aventura nos va a hacer recordar mucho, y ustedes, sobre todo jóvenes que entran por primera vez a la universidad y aquellos que aspiran, que tienen la ilusión, como son los del colegio que hoy nos visitan, que está con nosotros, tienen la ilusión de entrar a nuestra universidad distrital Francisco José Caldas, todas las carreras que nosotros ofrecemos votar. Entonces, eso es significativo, sobre todo porque hay una preocupación grande de la poca, en el mundo. Yo estuve profesor en Francia visitando y allí hablábamos con los profesores donde muchos jóvenes no están interesados por lo general en una universidad. Están más interesados en lo técnico, en algunas formas de las redes sociales, están vinculados sobre todo a las redes sociales. Entonces, veo ese entusiasmo de ustedes por ilusionarse, querer aspirar a una universidad y sobre todo a la educación superior. Es importante hoy en día, ojalá un pueblo colombiano tenga una alta población de estudiantes universitarios, porque eso va a garantizar mucho el desarrollo de la ciencia, el desarrollo del arte, de la educación, de la pedagogía, de las tecnologías que requiere mucho este país, dada la situación que estamos viviendo, sobre todo que no hemos superado en su totalidad el conflicto armado, la violencia y la insinuación de profundizar cada vez más esta guerra, cosa que me parece que hay que prestar atención más ustedes los jóvenes a esta ya nosotros estamos como de regreso, digo yo, estamos de regreso. Son ustedes los que nos van a
esta tarea tan bella como es defender la humanidad, defender la vida, la dignidad, la decencia y un buen vivir por parte de, en este caso, la población colombiana que se lo merece. Debemos de superar más de 200 años de violencia, más de 50 agudizados en los recientes tiempos que hemos. Ella hablaba a Julián de la cátedra. La cátedra tiene el nombre de un gran sabio colombiano, un sabio que era prócer, tenemos que decirlo así, en la lucha por la independencia, prócer por la emancipación política y social en Colombia, pero sobre todo tenemos que destacar que el sabio canadiense Francisco José Caldas es un sabio que también aportó mucho al conocimiento científico y tecnológico del país. Tenemos en él una figura que es la figura de ustedes. Yo veo en ustedes, en cada uno de sus corazones, de sus pensamientos y de sus manos, veo esa idea de Caldas en cada uno de ustedes, así como en los profesores que nos están acompañando en esta tarea tan bella como es la travesía o digamos auto. Entonces, ustedes van a darse cuenta que la universidad todas varias sedes, faltan otras, pero estas son las sedes que tenemos que hacer la travesía. Tenemos que aventurarnos en eso. Y la aventura, una palabra muy bella, proviene en parte ya de Odiseo. Recuerden ustedes la famosa novela u obra literaria, La Odisea, donde precisamente se narra todas las vicisitudes, los viacrucis, los obstáculos, las superaciones que hace Odiseo a lo largo de la travesía para llegar a Ítaca, que es la ciudad de donde él es oriundo, donde lo está esperando la esposa Penélope. Recuerda que ella teje y desteje para esperar y recibir incólume a Odiseo. Entonces, Odiseo es cada uno también de ustedes. Es aquella persona que es capaz de asumir la vida como riesgo. Es la persona que arriesga la vida, pero no la arriesga la vida para la guerra, sino la arriesga la vida para vivir en este mundo que para nosotros es demasiado corto. ¿Sí? Es lo que más adelante veremos, que tenemos un carpe diem, vivir constantemente en la vida, y tenemos un memento moris, que sabremos que en latín también significa vamos a llegar en un momento dado a despedirnos de este mundo. Pero en ese lapso del carpe diem, de vivir el día, al lapso del memento mori, que es un lapso muy bello, que es el que debemos disfrutar como vida, debemos disfrutar como seres humanos en la convivencia, en el gusto, en el conocimiento de los saberes que hay que adelantar en esta vida junto con otros. Entonces, tenemos esa idea de aventura, y ahí tenemos una imagen de Odiseo en el fondo, porque recuerden que Odiseo era un griego, y ahí tenemos la imagen de Odiseo para señalar lo que voy a tratar de hablar con ustedes en la sesión.
Entonces tenemos dos aspectos que he retomado. Vamos ahí a Rollo, el pensador, Rollo. Y tenemos a un pensador que pudiéramos decir de la inteligencia artificial, que de esta manera, por lo que escucho, hablaron al respecto de la inteligencia artificial. Entonces, sobre todo porque son dos formas de pensar, en este caso. El pensar humano y el pensar, en este caso, más que pensar, poder tener la suficiente inteligencia como para que desde estas tecnologías que el ser humano ha creado podamos perfectamente señalar y compartir con ellos. Es cierto, tenemos un cerebro humano y tendríamos un cerebro tecnológico que ha creado el propio ser humano. Entonces aquí tenemos dos categorías muy bellas: imaginar y pensar. Eso es lo que nos toca hacer en la universidad. Y es lo que toca cuando nos enfrentamos y cuando vivimos con gusto, pero también a veces con dificultades, el conocimiento. Apropiarnos, hacer uso y producir conocimiento desde que nosotros entramos al sistema educativo hasta llegar al sistema de estudios universitarios y postgraduales, porque esa es en parte nuestra tarea. Entonces, vamos a iniciar haciendo lo siguiente. Voy a leer una parte y voy comentando. Y aquí quiero que ustedes se vean reflejados. Cuando entras a la universidad o al sistema educativo, quiero decir, has partido a un largo viaje. Estudiar es un viaje. Y en ese viaje hay aventuras. Y en ese viaje hay mucha dificultad. Y has viajado en ese largo viaje en el inmenso mar o en el caudaloso río en el que navegamos con el fluir de las corrientes y los vientos que arrastran las velas de los barcos, barcas, canoas, etc., en un constante devenir, formando nuestra vida, aprendiendo lecciones de los tumultuosos avatares de la vida que van formando nuestro carácter, identidades, sueños, ilusiones y saberes. Eso es el viaje. Hoy, claro, hoy hablamos de navegar, también lo podemos utilizar como el navegar. Sobre todo el navegar por las tecnologías. Pero aquí en el fondo, a lo que hace referencia este viaje, es un viaje en el conocimiento, en los saberes. Y en ese viaje aprendemos. Así tengamos cierta meta, pero esa meta no es el fin, sino lo verdaderamente bello del viaje es que en esa aventura es donde se da todo el proceso de aprendizaje, todo el proceso de apropiación del conocimiento, todas las dificultades que nos vamos a encontrar, todos los obstáculos que tendríamos en cada uno de los días que cuando estamos estudiando, y particularmente aquí en la universidad. Nos embarcamos en esta aventura con las pequeñas cargas anudadas de conocimiento, memorias,
capacidades, sentimientos éticos y morales. ¿Qué nos aportó la escuela o el colegio? Con ellos iniciamos una travesía de autodescubrimiento. Cuando uno viaja, no es simplemente estar montado en algún aparato, sino que lo que en el fondo nosotros estamos viviendo es un autodescubrimiento. Porque el viaje es descubrimiento. Superación de obstáculos y crecimiento personal. Aquí cada uno en este viaje va a tener un crecimiento personal. Entonces, uno es autodescubrimiento. Dos, van a tener ustedes obstáculos. Y tres, van a tener crecimiento personal en este viaje que efectivamente encontramos. La certeza que tenemos es que entramos a un océano de incertidumbres y probabilidades, con la convicción de tener por delante el horizonte que guiará el viaje y la aventura intelectual. Es decir, cuando uno entra a una universidad, en este caso, hay incertidumbres. No hay certeza absoluta. Y precisamente en esta incertidumbre es lo más importante, porque si ustedes entran con la certeza, no hay por qué estudiar. Porque la incertidumbre es duda, la incertidumbre es investigación, la incertidumbre es curiosidad, la incertidumbre es precisamente preguntar por aquellas cosas que provocan conocimiento. Eso es el sentido de la incertidumbre. Y en esa incertidumbre es donde nosotros vamos a crecer personal y socialmente como Dios. Con la convicción de tener por delante el horizonte que guiará el viaje y la aventura intelectual. No es nada fácil, tampoco difícil, solo que el timón estará dirigido por nuestra imaginación, pensamiento y acción de las manos. Cuando se habla aquí del timón, de que ustedes en el viaje son los que tienen realmente en la conducción de ese aparato del conocimiento. El timón es el aparato del conocimiento. Y ese aparato es el que vamos a conducir en el océano, en todos sus vaivenes, en el río, cuando serpenteamos ese movimiento del río, así como necesariamente ir parando en cada puerto para alimentar también nuestra vida, en este caso intelectual. Y allí, porque la palabra cibernética, quiero que ustedes lo tengan en griego, cibernética, significa timón, es decir, conocimiento que queremos conducir. Entonces, con base en esto, nos encontramos que la universidad es una comunidad de conocimiento y sabiduría de vida. Cuando uno hace una profesión o estudia una profesión, uno no está estudiando exclusivamente lo que nos da el libro o el profesor. Lo que nosotros estamos aprendiendo es sabiduría desde el primer día hasta el día que nos graduemos. Sabiduría vida que ustedes precisamente en el colegio o los que entran hoy a la universidad, lo que están desarrollando son sabiduría. No es la memoria, no es el memorismo, ¿sí? No es el
procesos de aprendizaje. Lo que requerimos es que precisamente ustedes estén desde un principio teniendo como fin que lo que aprenden es vida, la vida biológica, la vida tecnológica, la vida de las ciencias humanas, la vida de la sanidad, la vida de la memoria institucional, la vida del país. Eso es lo que significa verdaderamente que en una universidad o en un sistema educativo lo que estamos aprendiendo es fundamentalmente sabiduría de vida. El médico no aprende el problema de los medicamentos, lo que aprende es la sabiduría acerca de la salud en el mejor sentido de la palabra. No clínica solamente, sino la salud en el mejor sentido de la sanidad, porque salud está ligada a esa sanidad, no está ligada simplemente a una atención en un hospital, a pesar de que la palabra hospital también significa hospedar, curar, ¿sí? Con la sabiduría de vida. Y ahí es donde aparece, en este caso la enfermería, aparece esa dimensión de sanidad. No es clínica solamente, es lo que llamaríamos la ética del cuidado. Ya los griegos hablaban precisamente de que cuerpo sano, mente sana y cuerpo sano. Y eso es una verdadera dimensión. Por eso la universidad es un bien común de la humanidad y de la vida digna. Cuando ustedes llegan a la universidad, lo que encuentran es un bien común. ¿Y cuál es ese bien común? Es el conocimiento, que nos pertenece a todos. La universidad está delegada para desarrollar ese bien común, que es el conocimiento. Conocimiento científico, conocimiento social, conocimiento estético, conocimiento tecnológico, etc. Aquí no se escapa ningún conocimiento, porque es un bien común. Y por eso, cuando es bien común, es un bien público. La universidad es un bien público, no porque sea financiada por el Estado, sino es un bien común porque hace parte fundamentalmente de lo mejor de la humanidad para poder construir paz, para poder construir una vida digna, para poder construir una vida social en el país, en el mundo, etc. Para tener una bella relación con la naturaleza, porque la naturaleza, aunque ustedes no lo crean, también tiene derechos. Ya nos dio muchos deberes en el sentido de darnos, pero nosotros no hemos sido, en ese bien común, no hemos sido recíprocos con la naturaleza, porque la hemos destruido en parte. Y lo que se requiere es que también le apostemos en lo público al bien por la naturaleza, al bien de las clases sociales menos favorecidas económicamente, y también no solamente para ir al mercado, sino fundamentalmente para formar y crear y ayudar y colaborar con la sociedad, con lo mejor del conocimiento, que en este caso la sabiduría de vida que cada uno de nosotros va aportando, porque uno lo que lleva en ese viaje es lo que porta como conocimiento, lo que puede solucionar, lo que puede resolver en ese viaje que llevamos constantemente, en este caso, en la vida, en esta aventura. Entonces, en ese sentido, la universidad es un espacio público del conocimiento, de la convivencia. Aquí, en las universidades o en el sistema educativo, lo que juega
es la convivencia. Convivir, es decir, estar con el otro. Y una de las cosas fundamentales en ese convivir es el lenguaje, es la comunicación. Los únicos seres que tienen habla son los seres humanos. Y cuando uno hace uso del lenguaje, lo está haciendo para superar los conflictos con los otros. El lenguaje genera identidad, el lenguaje genera apropiación del conocimiento, el lenguaje genera intercambios y de intersubjetividades. Eso es lo que genera el lenguaje. Lo que yo estoy haciendo aquí, fundamentalmente, es hacer un uso público del lenguaje para poder entender y comprender la vida. Eso es el conocimiento, lleno de lenguajes. Y de lo que nos apropiamos es del lenguaje para poder interactuar con otros, es decir, a establecer la comunicación. Todas las ciencias, todos los conocimientos científicos, estéticos y culturales hacen uso, en este caso, del lenguaje. Ustedes dirán, el de matemáticas, ¿no? Matemáticas también requiere el lenguaje. Educación física, sí señor, también requiere, en este caso, el lenguaje. Por eso, en la universidad hay una cosa que es clave, y es que ustedes entrarán a construir la amistad. Me acuerdo, yo vengo de la filosofía, y la filosofía en el fondo es amar el conocimiento, pero amarlo con otro. Y es donde, en ese amar, nosotros establecemos amistades. La amistad no significa compinche. La amistad no significa utilidad, sino la amistad significa compartir el conocimiento, compartir la vida con otros, que en este caso serían los amigos, claro, pero también la sociedad a la que nos debemos. Eso es el verdadero sentido de la amistad. Por eso, ustedes se van a dar cuenta que en la universidad, porque ustedes están en un hecho fundamental de convivencia, como es que aquí construimos una comunidad de escucha. Y esto es sanidad también, una comunidad de escucha que es fundamental, porque en la escucha está el reconocimiento del otro, en la escucha está la diferencia, en la escucha está la diversidad. Y allí es donde todos debemos ser unos grandes escuchas. No oír, que es distinto, sino escuchar. Y escuchar es atender el sentimiento, las emociones, las identidades de los otros, para poder compartir este mundo, porque a este mundo llegamos sin nada y nos vamos de este mundo sin nada. Y lo que hay entre el día que nacimos hasta el día que morimos es un compartir la vida que nos ha dado la naturaleza y que nos ha dado precisamente el mundo que habitamos. Y en ese es donde debemos construir ese habitar. Por eso es una comunidad de escucha. Y a eso nos lleva a que, como lo he dicho desde un principio, a que participemos con el lenguaje, pero a la vez el lenguaje es escucharnos, es comprender, es entender. La verdadera palabra lógica no es la lógica que alguna vez nos han enseñado, que te he tratado, sino la lógica significa, en el mejor sentido de la palabra, es comprender, entender. Y esa comprensión es lógica. Y eso lleva a entender cómo es el mundo biológico, cómo es el mundo social, cómo es el mundo estético, artístico, etc. Por eso, la universidad es el lugar
de la comprensión y los entendimientos. No es otra cosa. Y comprender se requiere a partir del acto del conocimiento científico, académico, investigativo, que efectivamente desarrollamos aquí en nuestra universidad. Por eso, esta comunidad de conocimiento, de sabiduría, de vida, de sanidad, de lenguaje y comunicación, es una comunidad donde está poblada por sujetos autónomos, sujetos sociales autónomos. Ustedes, cuando entran a la universidad, tienen una plena autonomía y libertad para precisamente construir su vida, aprender a partir de la autonomía que se tiene en cada uno de ustedes. Currículo. La palabra currículo significa recorrer, viajar en el conocimiento. Eso es lo que significa currículo. Y por eso establecemos unos planes de estudio que se recorren, que se viaja, que se navega en ellos. Y aquí, distinto al colegio, son ustedes los que construyen el conocimiento. La universidad le oferta unos saberes, y esos saberes son los que ustedes van a apropiarse autónomamente. Son los que ustedes efectivamente van desarrollando a partir de su libertad de pensamiento, su libertad social, su libertad individual. Por eso esta es una comunidad de sujetos. La universidad es una comunidad de sujetos autónomos. Cada uno de ustedes, jóvenes que entran a la universidad y los jóvenes que vendrán a entrar a nuestra universidad, van a tener un espacio distinto a lo que es el colegio. Entonces allí lo que ustedes estarán presentes es en un viaje de nuevo. Un viaje que van construyendo. No es como en el colegio que está, ¿sí?, rígidamente. Claro, en el colegio también hay mucha libertad, también es cierto, pero acá uno puede navegar en toda nuestra universidad, en ver materias en otras sedes, en tener opción de aprender otros saberes que no están específicamente en el plan de estudio, y eso nos lleva necesariamente a ir construyendo un nuevo conocimiento en nuestra universidad. Esto me hace recordar, si digo sujetos autónomos, significa en griego autonomía, viene del griego autor, ¿sí?, individuo, independencia, y nomos, construir con el lenguaje el mundo. ¿Qué significa entonces autonomía? No es lo que tú quieras hacer, sino autonomía es poder legislar en el mundo con otros. Eso es lo que significa autonomía. Auto, nombrar, nomía, construir con el lenguaje el mundo. Y ahí es donde se da el verdadero concepto, ¿sí?, de autonomía. Porque aquí lo confundimos. La autonomía es haz lo que tú quieras. Yo me siento como un patán en el salón, y eso no es autonomía. Autonomía es construir conocimiento con nosotros, legislar el mundo con nosotros. Y autonomía significa responsabilidad, compromiso, significa tener respeto, tener libertad, compromiso con nosotros, con el profesor, con sus colegas, con sus pares, etc. Y la autonomía es, claro, identidad, es carácter que se va formando a lo largo de la vida universitaria. Por eso, el ser autónomo es tener su propio discurso,
no es el discurso del otro. Cada uno de ustedes tiene su propio discurso. Y ese discurso es el que deben arriesgar con los otros. No es un discurso que proviene de los medios y nosotros actuamos solamente con lo que dicen los medios. Es un discurso que yo voy construyendo críticamente, que yo voy construyendo a partir de la reflexividad, a partir de la curiosidad, la investigación, como yo voy generando, en este caso, un saber propio, pero también un saber que dialogo con los otros. Ahí es donde se da la verdadera autonomía y no la autonomía del capricho, que no es capricho. La autonomía es conocimiento propio que establece relaciones con los otros. Y aquí es importante siempre una comunidad de otros, una comunidad de nosotros. Eso es la universidad, comunidad de otros, de nosotros. Y en él es como navegamos en nuestra vida particular. Por eso, en la universidad hacemos uso público de la razón, que significa entendimiento, y hacemos uso público de la palabra. Ahí es donde se da esa dimensión de pasar de lo puramente individual a pasar al mundo social y colectivo, comunitario, en este caso, de la universidad. Por eso, ustedes en nuestra universidad, siempre en esa autonomía que desarrollan, deben de llevar hacia la indagación, hacia la investigación, hacia el razonamiento, hacia la argumentación y particularmente dedicarse al estudio. Al estudio de nuevo como una lectura intelectual. Si ustedes ven allí, quiero refrescarles, ahí está un fresco de Rafael, uno de los grandes pintores, ¿sí?, que ha tenido la humanidad, y ustedes están representando a Aristóteles, a Platón y a toda la comunidad. Esto es una comunidad de educación, ¿sí? Está representando, cuando vean ustedes el cuadro de Rafael, particularmente sobre el conocimiento, es ese cuadro famoso que yo traigo a colación. Aparece Pitágoras, aparece Heráclito, aparecen todos los cínicos, los estoicos, ¿sí?, porque es una comunidad de conocimiento, no es más que eso. Igual, la universidad está ligada a ello. Y en el otro cuadro lo que tenemos es una maloca. Nuestros indígenas, la casa del conocimiento se llama maloca. Y ahí es donde se aprende, ahí es donde se discute, se reflexiona y se apropia y se hace uso y produce conocimiento en la maloca. Entonces, son dos formas de ver el espacio arquitectónicamente. Quiero leer este poema rápido de uno de los grandes escritores latinoamericanos, que precisamente va a indicar todo esto que yo estoy señalando. Quiero leerlo y por favor les pido un poco de atención, porque dice así: con el correr de la conversación he advertido que el diálogo es un género literario. Miren esa frase bella, un género literario, una forma indirecta de escribir. El deber de todas las cosas es ser una felicidad, lo que le acabo de decir, entre el carpe diem, vivir el tiempo, y el momento morir, cuando ya uno parte de este mundo, es la felicidad. Si no son una felicidad, son inútiles o perjudiciales. A esta altura de mi vida siento estos diálogos como una felicidad. Las polémicas son inútiles. En griego, polémica significa guerra, polemo.
Polen significa guerra. Es decir, los diálogos son la manera como establecemos vínculos sanos y de convivencia con el otro. Pero la polémica no. En la polémica lo que estamos en guerra entre el uno y el otro. En griego, polen significa guerra. Entonces, por eso polémica, ustedes la oyen, no diálogo, polémica es precisamente ese combate, pudiéramos decir así, esa guerra que se da entre varios que están discutiendo. Recuerden ustedes la famosa polémica en el deporte, ¿no? Yo no sé cómo es que se llaman esa polémica, cuando hablaba Edgar Perea y toda esa serie que es casi que se van a puño. La polémica viene en el fondo es de eso, ¿sí? De guerra. Entonces, lo que debemos procurar en la escuela, en la universidad, es el diálogo. Diálogo que significa dialéctica entre dos formas de entender y comprender el mundo. Diálogo. Logos no es tratado, sino diálogo. Logos es, de nuevo, comprensión, entendimiento, ¿sí? Saber. Eso es lo que significa diálogo. Una dialéctica en la que nos escuchamos, en la que participamos y poder determinar el mejor argumento para llegar a una verdadera conclusión en la vida. Ahí es donde está el diálogo. Lo que vivimos en el país, que no hay diálogos, porque se está generando un discurso del odio, polarizar de nuevo este país, y lo que debemos instaurar de nuevo es el lenguaje, la comunicación y los diálogos para la convivencia, para la mejor existencia en la vida, para la felicidad, para alcanzar una vida digna en este mundo. Eso es lo que debiéramos procurar en el conocimiento de las universidades, etc. Entonces, todo si se oye la conversación como una polémica, si se la ve como un juego en el cual alguien gana o alguien pierde. Eso es lo que significa una polémica. Alguien gana o alguien pierde. Y en el diálogo no es un combate. En el diálogo es una convivencia. Convivir. Estar con el otro desde el lenguaje para vivir dignamente. Eso es lo que verdaderamente significa la palabra convivir. El diálogo tiene que ser una investigación, claro. Yo no voy al diálogo con otro si no conozco bien de qué voy a hablar. Hay algunos que hablan, como algunos periodistas que hablan, sin hacer investigación, sin hacer la suficiente búsqueda y evidencia, sino en cualquier momento va generando lo que ustedes están viviendo hoy en el país, es el odio entre contrincantes. Entonces el diálogo tiene que ser una investigación y poco importa, ojo esto, que la verdad salga de la boca de uno o de boca de otro. Yo he tratado de pensar al conversar que es indiferente que yo tenga razón o que tenga razón usted. Lo importante es llegar a una conclusión. ¿Y de qué lado de la mesa llega eso? ¿O de qué boca? ¿O de qué rostro? ¿O desde qué nombre es lo de menos? Eso es lo que queremos en la universidad. Es un lugar de la argumentación. Es un espacio del discurso. Es un espacio del diálogo. Y en verdad, Jorge Luis Borges, el escritor argentino, grandioso además, lo recomiendo que lo sigan leyendo. En verdad lo que está tratando de plantear y de recuperar en esto es la manera de hacer ciencia, de hacer conocimiento a partir del lenguaje. Y el lenguaje aquí en el diálogo es estético. ¿Sí? Es bello. Todo diálogo debe ser bello.
debe ser una obra moral, debe ser una obra estética. Y moral significa, para que ustedes tengan bien claro, significa esto. Moral significa moral que tiene el hombre del lenguaje. Y en la morada se solucionan los conflictos a partir del lenguaje. Se superan los conflictos. Eso es lo que significa moral. Moral no es pegarse en el pecho, darse golpes en el pecho. Moral significa fundamentalmente superar los conflictos con el otro a partir del lenguaje, la comunicación y la convivencia. Y en la universidad, que es el lugar por excelencia de la convivencia, del diálogo, del lenguaje, de la sabiduría de la vida, con el conocimiento, deben superarse los conflictos a partir del lenguaje, del diálogo. Por eso nuestro amigo Jorge Luis Borges hace esta bella reflexión. Seguimos acá, precisamente, con otros grandes. No quiere. Entonces aquí nos vamos a encontrar con otro poema que recomiendo mucho, porque si ustedes se dan cuenta, el poema o la poesía, no vayan a creer que es simplemente palabras bellas. No, la poesía es la obra humana que recrea la belleza del mundo. Poesía es creación, no es simplemente versos. Entonces aquí tenemos a Odiseo en este bello poema de un gran poeta europeo, Cavafi, y entonces nos vamos a encontrar con este poema que yo no es que se lo voy a leer, sino lo voy a leer pero con base en la idea de nuevo de la universidad, de la educación. Como les dije, Odiseo es ese famoso personaje que se regresa a Ítaca. Y en Odiseo, el que viene con la ilusión de llegar a Ítaca. Si él llega a Ítaca, qué bueno, ¿no? Ya se acabó la vida. Es como si ustedes llegaran a la universidad y solamente pensaran en llegar al último, al noveno, décimo, octavo semestre, sin haber vivido la vida en la universidad. Simplemente memorizar todo, utilizar la inteligencia artificial, que hay que usarla. El problema es que hay que usarla inteligentemente, hay que usarla con reflexión, hay que usarla con las mejores inteligencias que tenemos. Porque hay una cosa, ya que me toca un poquitico un desvío, hay una cosa que ustedes deben de saber. La primera gran revolución cultural se da con la oralidad, cuando aparece la oralidad en la humanidad. Y esa es una tecnología de la palabra. Después aparece la escritura, que también es tecnología. La tecnología no es decir, la escritura no es la mano, ni la oralidad es la boca. La escritura está en la reflexión, en el pensamiento y en el conocimiento que yo hago. No está en la mano, no está en el lápiz, no está en la hoja. La escritura está en el ejercicio de pensar que tenemos cada uno de los individuos
para plasmar estéticamente el conocimiento. Eso es la escritura. La escritura no es simplemente garabatear. Claro, hay que manejar bien la ortografía, hay que manejar bien la morfología, todas las formas de ejercicio del lenguaje. Por eso la escritura es tecnología, al igual que la inteligencia artificial. También tecnología. Y como tal, nosotros debemos hacer uso y mediar con esa tecnología para desarrollar el conocimiento, no para repetirlo. Porque la inteligencia artificial, estimados jóvenes, significa que es todo el conocimiento que la humanidad ha plasmado a lo largo de su historia. Solo que los tecnólogos y las grandes empresas se están apropiando del conocimiento que ha existido, existe y existirá a lo largo de la historia de la humanidad. Eso es todo lo que es la inteligencia artificial. A partir de la tecnología se media el conocimiento que está acumulado históricamente por la humanidad. No le tengamos miedo a la inteligencia artificial. Les pongo el ejemplo para los enfermeros. En la medicina llamamos sistemas expertos a todo el conocimiento sobre el cuerpo, sobre la sanidad, sobre la farmacología, etcétera, etcétera, que la humanidad ha desarrollado a lo largo de la historia con respecto a la salud. Eso es el sistema experto. Por eso a veces ustedes miran al médico cuando uno vaya a 15 minutos, uno va del médico y ellos 15 minutos, ni siquiera lo miran. ¿Qué tiene? No tengo tal cosa, tengo tal cosa. Y ellos van a entrar. Cuando de pronto sale un resultado, hay que darle esto, y se presenta esa situación. Eso no era lo que ocurría porque mi padre era químico farmacéutico y era médico en el fondo. Y él preparaba la medicina con el paciente hablando. La medicina, la sanidad, tiene que ver de nuevo con el lenguaje. Por lo general, cuando uno sale de esos médicos, después de una hora que le ha dedicado el médico, casi que uno sale sano, curado. Porque la palabra cura es hacer uso del lenguaje para sacar aquello que está impidiendo la sana vida de los individuos. Lenguaje. De nuevo aparece el lenguaje. Por eso el psicoanálisis es eso. ¿Sí? Después ustedes se van a dar cuenta de todos estos aspectos de esto. Entonces, juego a Itaca y voy haciendo la reflexión al respecto. Y dice Itaca: cuando emprendas tu viaje de la universidad a Itaca, pide que el camino sea largo, porque hay algunos que son fáciles, ¿sí? Creen que la vida o el camino es corto, y entonces yo me vuelvo rico, me vuelvo millonario, o lo que sea. Entonces siempre, cuando entras a la universidad, vas a pedir que el viaje sea largo, es decir, los 4 o 5 años que vas a vivir y ya vas a habitar en la universidad. Lleno de aventuras, miren lo bello, lleno de experiencias. No temas a los restrigones, que son estos seres. Este es el viaje de Odiseo, y estos son los restrigones, que eran los gigantes en el cuento o en la novela de Odiseo, de Homero. ¿Sí?
que se tienen, miren, es decir, cómo se enfrentan estos gigantes, qué es lo que va a encontrar Odiseo en su viaje, qué es lo que van a encontrar ustedes también en el estudio de las universidades. Se van a encontrar con gigantes y se van a enfrentar con gigantes. Es posible que algunos miren a los profesores como gigantes al que hay que enfrentar. ¿Sí? Es posible que esos gigantes sean el autoritarismo en la escuela o en la universidad. Entonces siempre se van a encontrar frente a esa idea de estar en este viaje, en esta travesía, se van a encontrar gigantes. Lleno de aventuras, llenos de experiencias. No temas a los estrigones, a los gigantes, ni a los cíclopes, que también se van a encontrar ustedes con esos cíclopes en la universidad. Aquellos que solo miran por un ojo. Es decir, que solo tienen una sola mirada, cuando lo que se pide es que se tengan diversas miradas. Ni al colérico Poseidón, que es el otro dios, recuerden ustedes que es uno de los dioses griegos, sobre todo el dios del mar. Ustedes que vieron la Sirenita, que vieron todo eso, eso es más o menos parte de esto. Seres tales jamás hallarás en tu camino. ¿Por qué lo dice Cavafo? ¿Por qué lo dice? Porque son seres imaginarios que nos vamos a encontrar en el mundo universitario o en el mundo de la escuela. Es decir, no existen tales seres porque los seres que existen como tal solo lo creamos nosotros en la universidad. Y eso es el primer obstáculo que vamos a tener en nuestro viaje, en nuestra aventura, ¿sí?, en el conocimiento. Dice, seres tales jamás hallarás en tu camino. Si tu pensar es elevado, si selecta es la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo. Ni a los estrigones, ni a los cíclopes, ni al salvaje Poseidón encontrarás, si no lo llevas dentro de tu alma. Si no lo yergues tu alma ante ti, pide que el camino sea largo, que muchas sean las mañanas de verano en que llegues con placer y alegría. Es decir, cuando ustedes vayan a terminar su carrera, ustedes, después de toda esa aventura, de toda esa travesía, de esos obstáculos, de ese crecimiento personal, de esos aprendizajes, porque el viaje es aprendizaje nada más, esa travesía, porque el conocimiento es eso, aprender a travesía. Eso es posiblemente ahorita no lo iremos a comprender, porque no hemos vivido ese viaje en la universidad. Que muchas sean las mañanas de verano en que llegues con qué placer y alegría a puertos nunca vistos antes. Eso es lo que empezamos a encontrar en esa travesía, en ese navegar. Muchos puertos, es decir, saberes matemáticos, saberes científicos, saberes técnicos, saberes que muchas veces
nunca lo tuvimos como tal. Y esos son puertos. Cada saber nuevo que aprendo es un puerto en este viaje, que nunca me lo había propuesto, que me lo encontré en esta aventura. Detente en los emporios de Fenicia, recuerden a Fenicia, y hazte con hermosas mercancías, nácar y coral, ámbar y ébano, y toda suerte de perfumes sensuales, porque también no es como es vanidoso. Claro, en esta vida, si no hay vanidad, tampoco tenemos una apropiación y un aprendizaje en esta vida. Somos vanidosos, y más ahora los hombres, ¿no? Más vanidosos. Cuantos más abundantes perfumes sensuales puedas, ve a muchas ciudades egipcias, aprender de sus sabios. Ten siempre a Ítaca en tu mente, llegar allí es tu destino, mas no apresures nunca el viaje. Miren esa cosa tan hermosa, ¿sí? Disfruta, goza el viaje, es decir, goza el conocimiento, porque el conocimiento es lúdico. Cuando el conocimiento se momifica, se fosiliza, entonces tenemos contradicción, tenemos dificultades, etc. Porque el conocimiento no nos lleva a pensar, no nos lleva a imaginar, no nos lleva a crear cosas. Porque el conocimiento es lúdico, es decir, es un juego. Entonces se siguen las reglas del juego. Mas no apresures tu viaje, porque siempre vas a tener en tu imagen, en el horizonte de la vida, vas a tener que vas a alcanzar de nuevo la sabiduría de vida, es decir, una profesión. Eso es lo que quisieras indicar. Y la profesión es profesar la vida para interactuar con otros. ¿Sí? Profesión, profesional. ¿Sí? Es esa vocación de aprender la vida para alcanzar la sabiduría. Eso es lo que estudiar. Estudiar no es memorizar. Estudiar es comprender, entender, reflexionar y crear. Eso es lo que hace verdaderamente delicioso, gozoso, placentero educar, aprender, estudiar. No vayan a creer que es facilón, no. También tiene facilidad y también dificultades que vamos a encontrar en la vida. Es decir, lo que vamos a encontrar son esos seres imaginarios que impiden que nosotros alcancemos la sabiduría de vida en la universidad. Eso es lo que va a impedir esos gigantes, etc. Mejor que dure muchos años y atracar viejo ya en la isla, enriquecido de cuanto ganaste en el camino, sin aguantar a que Ítaca te enriquezca. Es decir, el viaje te va enriqueciendo, porque tu meta, tu sabiduría de vida que quieres alcanzar, cuando tú haces ese viaje, el viaje en realidad no es sino al llegar a Ítaca, no es más que me enriquecí del conocimiento, que aprendí, que gocé el conocimiento, que me sentí placentero y feliz con los otros. Por eso dice, mejor que dure muchos años y atracar viejo ya en la isla, enriquecido de cuanto ganaste en el camino,
sin aguantar que Itaca te enriquezca. Es decir, la idea de Itaca, de llegar a Itaca, es la idea de aprender, ¿sí? De aventurarse intelectualmente en el conocimiento, en ese navegar que ustedes entran a la universidad. Sin ella no habías emprendido el camino, sin tener esa idea, pero no tiene ya nada de arte, aunque la hayas pobre, Itaca no te ha engañado. Así, sabio como te has vuelto con tanta experiencia, entenderás ya qué significan las Itacas. ¿Qué significa ya cuando ustedes ya, entre comillas, viejo? Aquí lo que quiere decir viejo es que ha alcanzado verdaderamente el conocimiento en el tiempo que habité en esto. Entonces, este es un poema de Cavafy. Lo recomiendo. Y 24. Ya para ir cerrando, encontramos en esta idea de imaginar, pensar, habitar la universidad. Ahí te decía, si tuvieras una hora para resolver un problema, me gustaría dedicar 55 minutos a pensar el problema y 5 minutos a pensar en solución. La imaginación es más importante que el conocimiento. El conocimiento se limita a todo lo que sabemos y entendemos, mientras que la imaginación abraza el mundo entero y todo lo que alguna vez habrá que saber y entender. Entonces, por eso, si bien la memoria es importante, la razón es importante, lo más grande que se debe tener en la construcción del conocimiento es la imaginación. Porque el conocimiento yo lo puedo repetir, me lo puedo apropiar, pero si no hago reflexión, si no hago creatividad con la imaginación, de nada me sirvió haber aprendido una profesión. Imaginar soluciones. Por eso Albert Einstein dice que es más importante la imaginación que memorizar todo el conocimiento que se ha tenido a lo largo de la humanidad y a lo largo de la formación profesional. Porque imaginar nos lleva a pensar. Y pensar nos lleva a habitar el mundo. Y la universidad se habita. Es decir, la universidad es la casa para habitar. El planeta es la casa para habitar. Y la universidad es la casa para habitar. Es decir, aquí no simplemente se viene a ver qué pasa, sino que hay que habitar. Y habitar pensando, imaginando, en ese viaje intelectual que debemos precisamente desarrollar. Los más grandes científicos son artistas. Miren eso lo que está planteando ahí Albert Einstein. Son artistas porque hacer E igual a M por C al cuadrado de Albert Einstein, la famosa fórmula de Albert Einstein, sobre todo ese conocimiento de la relatividad, eso no es más que un poema bello de E igual a M por C al cuadrado. No hay cosa más bella que esas fórmulas científicas, matemáticas, ¿sí?, que ha creado la humanidad, que ha creado los grandes científicos. Y no son puras teorías, sino obras de arte del pensamiento científico. Eso es lo que nos está diciendo Albert Einstein. Y en cada uno de ustedes hay un Albert Einstein pensando en la imaginación. Y por eso tenemos a un grande pensador, filósofo, que es Kant, y
lo que yo quisiera señalar de acá es que hay que hacer uso público de la razón y la palabra, porque el conocimiento, o sea, la ilustración, es la liberación del hombre de su culpable incapacidad. Cuando no se piensa, somos incapaces de pensar. Tenemos una incapacidad y somos menores de edad porque otro se erige como tutor. Y lo que queremos en la universidad son seres emancipados, libres, que puedan hacer uso del pensamiento, del conocimiento, con su propia capacidad de razonamiento. A la universidad se viene libre, no como menor de edad, sino que se viene libre como un ser mayor de edad. Es decir, que se apropia, reflexiona y piensa en ella. Porque no, es decir, podemos estar dependiendo siempre de tutores. Decía acá, hay un cura que reza por mí, yo no hablo con Dios. ¿Sí? Hay un tutor que paga mis cosas, yo no lo hago. Porque somos inútiles, es decir, porque somos incapaces de hacer uso del conocimiento para libertad y emanciparnos de ese sometimiento y yugo en el que no podemos estar con la pura ignorancia que se tiene en el mundo. Y en ese sentido, porque ya son las 11:40, quisiera escucharlos a ustedes de esta idea de que la universidad es una aventura intelectual que la navegamos y la viajamos en ella. Gracias por su escucha. Muchas gracias a todos los participantes, estudiantes y demás que están el día de hoy acá. ¿Alguien tiene preguntas para el profesor? Recuerden el factor humano que les nombré al principio. Bueno, entonces, extendemos nuestro sincero agradecimiento al profesor Boris Rafael Bustamante Borges por compartir su tiempo y conocimiento con nosotros. Muchas gracias, profe. A nuestros asistentes, esperamos que esta conferencia haya sido de su agrado y les haya brindado unas herramientas y perspectivas sobre la universidad. Muchas gracias por su asistencia. En este momento, le voy a pedir por favor a los estudiantes del Colegio Brasilia Bosa que nos esperen ahí, están sentados, con calma, muchas gracias. Y para los estudiantes de primer ingreso 2025-03 se va a convertir el código QR de registro de asistencia. Igualmente nuevamente para los estudiantes de ingreso 2025-03, por favor pueden levantar la mano los que no han realizado el curso de ingreso, el que compartieron al principio de la sesión, solo levanten la mano. Listo, vale, entonces hagamos el registro de asistencia y ya continuamos con esto.
Para las personas que están haciendo el registro de asistencia, hay alguien que, no sé, por cuestiones de dispositivo móvil, de internet o demás, no haya podido realizar el registro de asistencia. Los que no pueden, como con el celular, internet o demás, se pueden hacer por acá a este costado y les colaboro. Listo, ya saben en este momento pueden empezar nuevamente. Por favor, cambien nuevamente la página y ya pueden realizar el registro.